Hola amigos, ¿qué tal? Soy Francis, bienvenidos a mi canal, muchas gracias como siempre por acompañarme. Bueno, pues os voy a contar un truquito que yo uso a veces, ¿vale? No es que sea, bueno, nada del otro mundo, es simplemente utilizar la tecnología, ¿vale? Para saber qué colores tenemos que utilizar, pues cuando vamos a pintar un cuadro y nos estamos basando en una fotografía. Vale, solo necesitáis cualquier programa de edición de fotos. No estoy hablando de Photoshop ni nada complicado. Cualquier programa de móvil que te puedas descargar gratis o alguno que venga por defecto en el ordenador, pues con eso es con lo que vamos a trabajar. Bien, tenemos por ejemplo este paisaje, ¿vale? Y veis todos los colores que tenemos en, pues, en un paisaje. Vale, queremos saber qué colores pues qué colores tiene el paisaje, porque a veces cuando lo estamos mirando, nuestro cerebro nos hace asociar a determinados colores a determinados elementos, ¿vale? Y no siempre coincide, no siempre la realidad coincide con lo que nos está diciendo nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, lo único que hay que hacer es ir al programa y bueno, en editar los colores, buscáis los colores y le dais a la pipeta, ¿vale? Que ya habréis visto en muchos programas que sirve para captar el color sobre el que pongas pues la pipeta, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis cómo al poner la pipeta, en este caso este programa, bueno, pues es un circulito con una cruz en medio y el circulito se va coloreando con los colores en los que va pasando, que puede ser el color que estéis viendo realmente, o puede ser que, como os digo, el cerebro os juegue una mala pasada. Por ejemplo, esta zona de aquí, ¿vale? Que es vegetación lejana, podríamos pensar que tenemos que utilizar algún verde como en el resto, y ya estáis viendo que no, ¿vale? Ya estáis viendo que es un tono azulado. Igual para estas montañas, bueno, aquí se ve más claramente. Como siempre os digo, las montañas lejanas, las que están muy lejos, tienen tonos azulados, ¿vale? Las montañas no solo son marrones ni son grises. Veis claramente cómo se ve aquí ese tono azulado de las montañas. Bueno, pues hacéis trazos así por todo el cuadro, más o menos, por toda la imagen, y cuando vayáis a pintar, pues sabéis qué colores pues tenéis que buscar. Luego ya lo de mezclar, eso ya es otra historia. Por ejemplo, otra imagen. Tenemos esta imagen de aquí. Ya veis cómo vamos pasando el círculo con la cruceta en medio por las diferentes zonas, cómo se va coloreando. Aquí volvemos a tener montañas azules al fondo, ¿vale? Que se ven claramente. Una más cercana o bueno, por delante de la otra. Tenemos un tono azul más oscuro y la del fondo tiene un tono azul más clarito, ¿vale? Pero yo aquí en este cuadro me quería fijar en esa montaña más cercana, esa que bueno, que a simple vista podemos pensar que tiene tonos marrones, claros y oscuros, ¿no? Bueno, pues nos ponemos sobre ella y vemos cómo tenemos ahí una especie de color crema que es parecido al marrón, pero tiende también al anaranjado. Y las sombras, fijaos, no son marrones oscuros. Fijaos esa sombra, es color lila. Y atención con las sombras más oscuras. ¿Lo veis? Sorpresa, nada de marrón oscuro ni nada parecido. Tonos morados. Y la más oscura de todas, pues ya veis, casi un azul oscuro. Un azul ultramar parecido. ¿Veis cómo lo que a simple vista parece una cosa, luego pues puede que no lo sea? Entonces, con este sistema, que ya os digo que podéis utilizar cualquier programilla que descarguéis en el móvil o cualquier programa de ordenador gratuito, nada complicado, todos tienen la opción esa de la pipeta para identificar los colores, ¿vale? Así de fácil. Luego el resto del cuadro, bueno, pues ya vamos por zonas
para tener más o menos los colores que vamos a utilizar, los colores generales. Luego ya los matices, pues bueno, ya los daremos cuando estemos pintando, pero para tener una idea general de lo que tenemos que utilizar, los colores que tenemos que tener en nuestra paleta. Ya veis cómo tenemos esa imagen más o menos distribuida por tonalidades, y os aseguro que esto viene muy bien a la hora de pintar. Último ejemplo, bueno, pues una marina en el que, bueno, tenemos los colores típicos del mar. En este caso también tenemos nubes, vemos la zona de sombra de las nubes, gris. Bueno, pues no exactamente, es un gris azulado, un azul grisáceo. Para el mar, bueno, pues tenemos zonas claramente diferenciadas. Aquí estamos con los azules turquesa, el del fondo, el más oscuro, un azul turquesa más claro en la zona media, ¿vale? Los trazos, hacedlos en otra zona diferente a la que estáis marcando, porque si lo hacéis en la misma zona, pues se va a disimular, no lo vais a ver. Entonces hacéis el trazo pues en otra zona diferente para verlo. Y así poco a poco pues vamos cogiendo pues todos los tonos generales, como os digo, del cuadro. Los vamos poniendo, y luego esta misma imagen pues es la que nos puede servir, la que tenemos que tener de referencia junto con la original, que está toda despejada, para pintar nuestro cuadro en el caso, como os digo, de que estemos basándonos en una fotografía, ¿vale? De esta forma tan sencilla, veis cómo tenemos todos los colores generales más o menos de la pintura, de la imagen, pues ahí sobre la imagen, más o menos cada uno en su zona. Luego a la hora de pintar, esto nos sirve de referencia. Bueno, y nada más, espero que os haya resultado interesante el vídeo de hoy, este truquito tan sencillo que os he contado y que os puede ser muy útil y ayudaros en vuestras pinturas. Nada más, me despido, soy Francis, muchas gracias por acompañarme y un fuerte abrazo para todos.